Cordial saludo. Mi nombre es Malen Rebeca Bolaños Dájome. Soy la coordinadora del grupo 235. Nuestra tutora es Sonia Patricia Olave, del curso Psicología Social. Eh, Nos estaremos basando sobre la fase 2, perspectivas de la psicología social. Nuestra, Nuestras panelistas son la compañera Marly Viviana Monpotes y la compañera Samira Hurtado, las cuales nos estarán dando a entender sobre las lecturas asignadas. La primera lectura es sobre el autor Ignacio Martín Baro, el cual habla sobre la praxis científica, página 43 a la 55, que la estaré dando yo. Bueno, esta aborda una idea central muy interesante sobre lo que es la ciencia, la cual nace de la modernización de diferentes creencias, indagando de esta manera los múltiples descubrimientos que abolían estas creencias antiguas. La lectura se alinea como la teología o la filosofía, ya que aclara o nos explica los diversos cambios del ser humano en la modernidad, vinculando de esa manera la sociedad moderna que comparte creencias y valores que también conciben con la razón como la verdad y organiza la naturaleza en la sociedad. Lo que me deja comprender que la psicología social conlleva la liberación en Latinoamérica y Centroamérica de los distintos pueblos que pues hacen escenarios trabajando así una tesis basada en la liberación y resumen en cómo la construcción pública y autónoma, eh, en cuanto también la organización colectiva, la recuperación de la palabra, el anclaje a las tradiciones, recuperación a la memoria y gestión no violenta de los conflictos. Pero ¿qué propone Martín Baro a la psicología social? Bueno, gracias a algunos conceptos como trauma psicosocial, resiliencia, violencia sociopolítica, guerras psicológicas y duelo, Martín Baro, mediante la psicología social, nos propone una solución a los diferentes problemas de salud mental a los cuales se enfrenta el individuo. Debido a la opresión que pues, se caracteriza a la sociedad, trascendiendo así diferentes condiciones históricas de la psicología social. Para de esta manera analizar y valorar el comportamiento del ser humano y lo que lo vincula a una sociedad concreta. Bueno, seguimos con nuestra segunda panelista, que es la compañera Marly, sobre el mismo autor, Ignacio Martín Baro, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, páginas 63 a la 68. Bueno, más enfáticamente voy a hablar sobre la psicología social en Latinoamérica. Y es importante el tener presente de que antes de la década de los 50 la psicología social no fue reconocida como un saber autónomo debido a diferentes situaciones, por ejemplo, la falta de recursos, la inestabilidad política, y aparte de eso es que la psicología social no estaba del todo satisfecha con las teorías que mencionaban o proponían los europeos y los norteamericanos. Así que esta se enfatizó fue en sus propias necesidades, que eran totalmente diferentes, al igual que sus problemáticas e incluso en cuanto a los presupuestos también eran diferentes. Y lo que más quería era poder encontrar las respuestas a las problemáticas de su comunidad. Y es por ello que entonces es significativo que nosotros podamos realmente conocer los fundamentos de la psicología social en Latinoamérica y en qué la llevó realmente a sus orígenes. Algo que es muy destacable es que debido a las crisis, incluso en una parte de la lectura se menciona hija de la crisis a la psicología social. ¿Por qué? Porque nos muestra que este concepto precisamente muestra cómo esta disciplina se enfrenta a diferentes problemáticas, a diferentes crisis. Sin embargo, gracias a esto es que esta rama de la psicología
ha obtenido grandes avances y ha evolucionado al punto de que hoy en día sea reconocida como un área del saber y que sea necesaria para el estudio de las conductas de una sociedad. Así que esta lectura no solamente se va a centrar en lo que son crisis o problemáticas a las que se ha tenido que enfrentar la psicología social, sino que también va en búsqueda de soluciones, en cómo poder entonces colocarle límites a grandes movimientos que se han dado en torno a esta misma, incluso dar respuesta a las inquietudes que día tras día la sociedad latinoamérica mostraba. Si hablamos un poquito en cuanto a las soluciones que se pudo analizar en esta lectura, encontramos, por ejemplo, lo que menciona Montero, donde dice que la psicología social latinoamericana combatió la crisis a través de una actitud crítica al paradigma dominante de la psicología. ¿Qué significó esto? Bueno, que estas crisis se empezaron a buscar soluciones, las cuales llevaron precisamente a nuevos conceptos, nuevas teorías, y todo ello fue gracias a los esfuerzos que hicieron los científicos sociales. Ellos reconocieron su valía, ellos reconocieron lo que implicaba realmente ahondar en esos diferentes conceptos para poder llegar a conocimientos relevantes que era la necesidad en ese momento. De esta forma podían darle solución a la crisis. Una crisis y una psicología social que estaba a falta de bases. Como mencionó también Martín Baró, el compromiso social del científico fue indispensable. ¿Por qué? Porque gracias a ese compromiso se dio como resultado una teoría propia, que era lo que precisamente la psicología social necesitaba y pretendía. Hablando un poco de ello, pretendía liberarse de la dependencia teórica y metodológica. También forjarse una clara identidad científica, dar respuesta clara a problemas sociales y definirse a sí misma, y también proyectarse a una perspectiva histórica y dinámica. Así que entonces, gracias a esta lectura, podemos reconocer la importancia y la trascendencia que ha tenido la psicología social en todo el recorrido de la historia para que hoy sea reconocida realmente como una necesidad social de la profesión. Compañera Marlene, muy interesante tu aporte, pero ¿de qué forma significativa crees tú que ha aportado el estudio de la psicología social de Martín Baró al rol psicológico? ¿Qué piensas? Bueno, a mí me dejó grandes lecciones. Por ejemplo, uno de los aportes que hizo en mí fue el hecho de que la psicología social en Latinoamérica me lleva a apropiarme más como psicóloga social sobre qué podemos llegar a lograr hacer por una sociedad. Saber cómo esta rama de la psicología se enfrentó a tantas crisis y cómo esto ayuda entonces a trabajar un poco más por la sociedad. También me muestra a mí entonces las bases que ya tengo hoy en día para poder ayudar a solucionar ciertas problemáticas. Es que tenemos una sociedad aquí en Latinoamérica que precisamente carece de ayuda para que podamos ayudar a nuestra sociedad a enfrentar tantas situaciones difíciles que estamos atravesando. También me muestra que siempre ha estado en un cambio continuo. Y es que el ser humano siempre está precisamente haciendo cambios en su vida, en su comportamiento. ¿Qué me ayuda esto a mí? A que también tengo que estar muy pendiente y al tanto de estos cambios, estarme actualizando para así poder entonces suplir las necesidades de nuestra sociedad. Excelente. Ahora seguimos con la compañera Samira Hurtado, con la lectura del autor Bocanegra, El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, desde la página 40 a la 61. Muy buenas noches. Bueno, efectivamente vemos que el rol del psicólogo social es clave en la resolución de las problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque el psicólogo social se presenta como ese agente transformador, ese agente que ha de responder con estrategias claves a la resolución de las problemáticas del contexto social. Entonces,
¿Cómo lo hará? A través de su conocimiento, de las estrategias y metodologías que él aplique para dar una puntual respuesta a estas problemáticas. Entonces, la lectura dice que el psicólogo social ha de hacer un abordaje desde lo político, lo económico y lo social. ¿Por qué debe hacerlo así? Porque al hacer esta lectura, el psicólogo va a tener ese conocimiento y va a tener ese punto de partida para saber cómo abordar esta problemática. De hecho, el psicólogo social debe hacer también esta lectura principalmente porque es un agente de cambio, efectivamente, pero es un agente de cambio que no trabaja solo ni de manera independiente, sino que ha de estar entrometido, perdón la palabra, ha de estar relacionado con varios entes sociales que le permitan tener esas herramientas que lo lleven a fijar metas y estrategias concretas para resolver dicha problemática. Entonces, el psicólogo social debe abordar el contexto y la realidad del país dentro de la producción de conocimiento, es decir, que desde su aprendizaje, el psicólogo social debe abordar todo lo que conlleva o lo que rodea a esta problemática. Sabemos que lo político, lo social y lo económico hacen parte clave de la sociedad y desde estos aspectos, desde esto, se generan fenómenos sociales que el psicólogo social ha de entender y comprender. Entonces, el psicólogo social, desde una perspectiva, le es necesario, le es muy importante y necesario comprender las prácticas sociales, comprender esas prácticas culturales, comprender cómo se maneja la sociedad, cómo la sociedad se relaciona, de qué manera lo hace, para que él pueda hacer parte activa de este proceso de cambio y de transformación. Entonces, el psicólogo social viene a ser como ese transmisor, como ese puente entre lo político, lo económico y desde las instituciones. Entonces, el psicólogo social ha de tener claro que debe hacer un trabajo mancomunado con estas instituciones, con estos entes, para poder lograr un trabajo efectivo, puntual, frente a estas realidades sociales. Entonces, vemos que el objetivo que ha de tener el psicólogo es principalmente tener una relación con esta sociedad, con estos entes, ha de tener una relación para que le permita comprender esa realidad social, entender esa realidad social y ver que hay un pueblo, que hay una comunidad, que hay una sociedad que exige desde su adentro, desde su problemática, exige la libertad, exige un cambio, que hay un pueblo, una sociedad que anhela un cambio y que el psicólogo social se presenta como este agente que fomentará ese cambio, que con la participación activa tanto de la sociedad, de lo político, de lo económico, de las instituciones, juntos puedan lograr ese cambio y transformar esas realidades que hoy nuestro país sufre. Excelente. Dijiste algo muy interesante que es que el psicólogo social debe comprender y ponerse en el zapato de la otra persona, o sea, tener empatía. ¿Qué objetivos, según Bocanegra y conceptos, aporta la psicología social para dar respuesta a las diversas problemáticas? Bueno, el objetivo principal que la psicología social plantea desde la lectura de Bocanegra es que el psicólogo social ha de hacer esa lectura de lo económico, de lo político, de las instituciones, esta lectura en base a qué? A conocer estas instituciones, a conocer de qué manera ellos pueden aportar para solucionar estas problemáticas, a conocer de qué manera hacer esta lectura para conocer de qué manera estas instituciones pueden trabajar de manera mancomunada para lograr este objetivo, para lograr esta meta que se requiere, que es superar estas problemáticas sociales. Entonces,
como objetivo, el, el psicólogo ha de hacer un estudio de esa realidad, ha de hacer un estudio de eso político, ha de hacer un estudio de esas instituciones, conocer ese contexto, qué instituciones, por ejemplo, pueden ser parte clave en la resolución de estas problemáticas en la sociedad, qué instituciones pueden prestar esos recursos, tanto en conocimiento como en estrategias, como económicamente hablando, para que esta problemática se resuelva en la sociedad. Entonces, el psicólogo debe hacer ese estudio, conocer, sumergirse, meterse en esa problemática, meterse en esa realidad social que le permita conocer para tener ese punto de partida, para saber cómo responder a esas problemáticas de manera inmediata, porque sabemos que hay problemáticas que no se dan a esperar y que el psicólogo debe estar a la vanguardia en eso para resolver estas problemáticas. Entonces, el llamado, pues, que esta lectura nos hace a los futuros psicólogos sociales es efectivamente estar a la vanguardia, a, a no estar como aislados de la problemática, sino adentrarnos en ella, adentrarnos, conocer al otro, conocer lo que decía al inicio, conocer la problemática, pero ¿desde qué ámbito? Desde, no solamente desde el conocimiento, sino aplicar a esto también lo emocional, ¿cierto? Lo afectivo, reconocer cómo está esa sociedad, qué siente, cómo estas problemáticas han afectado a la sociedad, cómo estas problemáticas han impedido que las comunidades crezcan o se desarrollen de la manera sana como deben hacerlo. Entonces, el psicólogo debe conocer todo esto para poder plantear esas estrategias que van a darle respuesta a estas problemáticas y van a permitir que estas sociedades pues satisfagan sus necesidades y tengan una calidad de vida mucho mejor y pues se le dé resolución a estas problemáticas que hoy están afectando pues a nuestra sociedad. Muy bien. Estas lecturas nos dejan un gran aporte acerca de la psicología social en Colombia, ya que pues nos da respuesta a los diferentes cambios históricos que se evidencian en nuestro entorno social, lo que nos hace comprender cómo sus metodologías, marcos conceptuales y análisis nos dan una solución muy amplia a las problemáticas de carácter urgente en la sociedad contemporánea, pero también muy significativos, ya que esta construye a la vez enfocándose en abordar dichos conflictos que son útiles desde hacer una lectura de lo político abordando así la situación económica, distintas instituciones que se conforman en un ambiente social y también nos da una percepción, perdón, completa a este contexto en el cual se conocen los fenómenos sociales, que pues ya viene siendo parte del campo de acción y comprensión de los psicólogos sociales. Cuando identificamos el entorno y la realidad dentro de este, los psicólogos sociales entran a ser conformadores de saberes, involucrándose de esa manera en la comprensión de la relación entre los sujetos y la sociedad, entre estructuras sociales y mentales, entre funciones políticas y simbólicas. Aporta una lectura y genera un saber, conocimiento con la capacidad de transformar la realidad, y de esta manera tiene en cuenta que este ya viene siendo un reto principal de toda práctica y practicante social. La lectura busca o nos aproxima al papel del psicólogo social dentro de la realidad contemporánea colombiana, ya que no solo va más allá de hacer un análisis somero del contexto social, sino que más bien un análisis profundo de ese contexto donde se tienen en cuenta muchos aspectos, entre esto lo económico, lo social, lo político, que es donde se refleja fenómenos sociales que pues producen las diferentes problemáticas a las cuales el psicólogo social debe dar respuesta inmediata.
Por otro lado, es fundamental tener en cuenta los enfoques tradicionales de la psicología social. ¿Por qué? Esta nos presenta muchas situaciones suficientes en la intención de comprender, reconocer las realidades sociales del país y hacerle frente, bien sea por su origen europeo o norteamericano, o por las categorías de análisis cortas ante la multiplicidad de actores, prácticas, saberes y desafíos que se avisan en el contexto social colombiano. De ahí los psicólogos sociales elaboran aportes teóricos y muy prácticos para su ejercicio profesional. Entre ellas nos da dos vías principales, como una psicología relacionada en el conflicto armado y social, que va ligada a una verdad nacional, y una psicología propia relacionada con los pueblos originarios de corte colonial y crítica, que se piensa en clave de la realidad latinoamericana. Y pues así nos evidencia una breve reflexión sobre el sujeto y su condición. De esta manera reconocemos que la violencia ha dejado un gran impacto en la historia colombiana y nos obliga a buscar alternativas mediante recursos conceptuales para así llevar a cabo situaciones sobre crisis humanitaria, víctimas del conflicto armado y desplazamiento, entre otros. Les agradezco mucho por estar aquí, a cada una de ustedes, y las felicito por su harto trabajo. Muchas gracias.